Para la construcción del medidor de caudal tipo placa orificio se la realizó mediante el uso de la norma ISO 5167-2, que brinda procedimientos de cálculo para la elaboración de un medidor de caudal utilizando el principio de placa orificio como obstrucción en la tubería. Sin embargo, esta norma se basa en la aplicación de instalaciones industriales, por lo que se tuvo que adecuar a las condiciones disponibles para la elaboración del proyecto. Para ello se seleccionó materiales adecuados, que son la tubería de 3/4 de pulgada. El uso de la normativa previamente establecida se ajusta mediante correcciones de forma adecuada al diseño de las dimensiones de la tubería. Se realizó los cálculos con el uso de esta norma. Se realizaron los cálculos para el diámetro de la placa, que será la obstrucción, que es de 13.33 milímetros. Y también se realizan, con el uso de la norma, se realizan los cálculos para determinar las distancias, que es desde la placa orificio hasta una distancia determinada en la que se ubicarán las tomas de presiones. El medidor consta de codos de 3/4, la tubería de 3/4, la brida, sus ajustes para la placa, los tornillos. Una vez realizado el prototipo del medidor de caudal por presión diferencial de la placa orificio, se utiliza el sensor MPX10 para la toma de presión aguas de arriba y aguas de abajo, el cual es piezo resistivo de silicio y proporciona un voltaje de salida exacto y lineal, directamente proporcional a la presión aplicada. Entonces, una vez que tenemos el sensor, nos vamos al datasheet del mismo y ubicamos en referencia a los pines. Tenemos que el pin 1 se va a tierra, el pin 2 es el voltaje de salida positivo, el pin 3 es la alimentación positiva y el pin 4 es el voltaje de salida negativo. El sensor está conectado a un Arduino Mega por 2 entradas análogas y luego pasa al computador, en donde se registra la adquisición de datos de voltaje. Entonces, conectamos las salidas del sensor a las entradas del Arduino. Entradas análogas A8 y A9. Para la programación se utiliza la View, por lo cual se realiza el siguiente proceso. Enlazamos el Arduino con la View. Esto se realiza a través de un puerto serial USB y en Visa Resource escogemos COM5. Dentro de un lazo while loop que permite repetir un grupo de instrucciones, se obtienen las 2 señales analógicas de entrada del Arduino, A8 y A9. Debido a que el sensor cuenta ya con unos milivoltios de error, en una de sus entradas excede los 2.5 y en el otro falta para que llegue a ese valor. Entonces, por medio de la programación, se hace que estos valores estén iguales en 2.5, para que no haya una variación en las mediciones, ya que estos valores de voltaje son directamente proporcionales a los cambios de presión en la tubería, y este cambio de presión, a su vez, en la medición de caudal. Entonces se los lleva a 0 para que la medición sea eficaz y adecuada. Y a su vez, BD es el valor diferencial que se obtiene de la diferencia de los voltajes entre las tomas de aguas de arriba y aguas de abajo en la tubería. Este valor de la diferencia de voltajes es directamente proporcional a la presión aplicada. Entonces se recurre otra vez al datasheet del sensor MPX10. En el datasheet del sensor nos indica que 35 milivoltios corresponde a 10 kilopascales. Entonces, en la programación realizamos una relación de conversión. Esta conversión es de voltaje a presión, siendo finalmente esta la presión diferencial mediante la conversión. Una vez que tenemos el valor de la presión diferencial como variable, aplicamos la fórmula para obtener el caudal volumétrico, con los valores constantes calculados y como la variable de la diferencia de presión obtenida tras la conversión, y se colocan indicadores gráficos del caudal en función del tiempo.
para saber cuál es nuestro valor de caudal. Finalmente se cierra el lazo while, este que tenemos aquí, y se finaliza el programa. Y luego se finaliza la conexión con el Arduino. Finalmente tenemos nuestro programa final y presionando control E podemos ver la interfaz gráfica de los valores que vamos a obtener. Escogemos el puerto. Aquí tendríamos las entradas de voltaje, las diferencias de voltaje, la cual va a ser transformada a la presión diferencial, que es la que se observará aquí en kilopascales, y finalmente el caudal en litros por minuto, junto con la gráfica de caudal en función del tiempo. Para verificar el funcionamiento del medidor de caudal por presión diferencial usando una obstrucción de tipo placa-orificio, se llenará un balde con una marcación hasta los 10 litros y se tomará el tiempo en que tarda este en llenarse. Estas pruebas se detallan en el informe de laboratorio. Cabe recalcar que el medidor puede trabajar bajo cualquier tubería doméstica hasta un diámetro de 3/4 de pulgada o superior a ella, pero utilizando reductores de flujo. Finalmente, en la experimentación, el tanque se ha llenado hasta el nivel deseado en aproximadamente 28-29 segundos. Y al hacer la división del volumen obtenido para este tiempo y transformando a litros sobre minuto, se tiene aproximadamente 20.6 litros sobre minuto, valor indicado también en la programación de la interfaz.